Entonces, pues les comento, esta idea surge porque me preguntaron hace unos días ahí en Facebook si había una devaluación, cómo afectaba su crédito. Entonces, lo que me di cuenta es que hay muchos conceptos económicos que no tenemos, eh, que no conocemos realmente cómo funcionan y entonces nos preocupan ciertas cosas que a lo mejor no pueden suceder o no nos afectan de esa forma y al mismo tiempo desconocemos otras que pueden ser muy importantes. Entonces, considerando que ahorita la situación económica pinta para ser complicada para muchos sectores, pues creo que es muy importante tener todos los elementos para comprender en dónde estamos parados y qué podemos hacer con nuestro dinero para tomar mejores decisiones. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Eh, para entender qué es cómo nos afecta el dólar, primero tenemos que entender que el valor de una moneda está dado por el valor de la economía que lo respalda. Es decir, la economía de Estados Unidos vale alrededor de 21 billones de dólares. ¿Por qué? Porque esa es toda su producción durante un año, que en este caso estaríamos tomando cifras de 2019. Ese es el valor de la moneda. Sin embargo, la manera en cómo nosotros lo expresamos es a través del tipo de cambio, que es la equivalencia entre dos monedas. Entonces, aquí es importante comprender que estamos hablando de dos conceptos diferentes. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Y el precio tiene que ver con la equivalencia entre estas dos monedas. Aunque obviamente pues afecta este valor el que la economía de Estados Unidos es una economía mucho más grande que la economía mexicana. El precio del dólar y el precio del peso está dado por factores mucho más allá del valor de sus economías. Algo muy importante que platicamos en un video en esta semana es que desde 1994 el tipo de cambio está dado por libre flotación. ¿Qué es esto? Que el mercado determina el precio de la moneda. Si hay más gente que quiere comprar pesos, entonces el precio va a subir porque hay mayor demanda. Es, por ejemplo, si yo le dijera, si Edna tuviera 1,000 pesos y Alejandra tuviera otros 1,000 pesos y yo quiero comprar 1,000 pesos, entonces Edna me los vende a $2 y Alejandra me los vende a $3. ¿A quién creen que le voy a comprar? Pues obviamente le voy a comprar a Edna porque me lo está dando más barato. En ese caso hay más vendedores que compradores. ¿Qué pasa si fuera al revés? Que yo tuviera 1,000 pesos y Edna y Alejandra quisieran las dos esos 1,000 pesos. Yo podría decirle, ¿cuánto me ofreces tú? Ah, pues yo te ofrezco $2. ¿Cuánto me ofreces tú? Yo te ofrezco $3. Y entonces le puedo decir a Alejandra, Alejandra, es que Edna me ofrece $3. Y entonces Alejandra a lo mejor me va a decir, pues yo te doy 3.10. Así es, a muy grandes rasgos, cómo funciona el mercado cambiario y lo que determina el precio. Por eso cuando el dólar sube y el peso baja, es decir, que ya un dólar no vale 18.50, sino que vale 25 pesos, no hablamos ya de devaluación, hablamos de depreciación. Ese temor que tienen muchas personas a que se devalúe la moneda como sucedía allá en los años 80, ya no funciona de esa forma. Sí hay momentos en los que el peso se deprecia y nos afecta porque se deprecia mucho. Esa volatilidad afecta a la economía, que fue precisamente lo que pasó en marzo. Pero esto tiene que ver con el riesgo y por eso lo puse ahí en rojo. El riesgo que perciben los mercados, no necesariamente el que existe, sino el que perciben. Al final, todas estas decisiones de compra, estas negociaciones, las toman todavía personas. Y digo todavía porque hay empresas que tienen algoritmos electrónicos y computadoras que son las que ven qué compran y qué venden. Pero al final todavía son muchas personas las que intervienen en estos procesos y las que deciden si se compra o no se compra de acuerdo al riesgo percibido.
Ahorita vamos a platicar de ese riesgo. Aquí lo que pueden ver, los que están aquí viendo en pantalla, es cómo se comportó la gráfica del tipo de cambio en los últimos 5 años. Pasamos de un dólar de 18, perdón, en los últimos 6 meses, pasamos de un dólar de 18.50 más o menos a tener un pico en 25 pesos en abril de este año. ¿Por qué? Porque cuando se desató, cuando se declaró, más que cuando se desató, cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia en marzo, que fue precisamente aquí a mediados de marzo, muchos países, muchas empresas se dieron cuenta de que existía el riesgo de que al haber un confinamiento, la gente no iba a poder comprar, por lo tanto no iba a vender. Cae entonces la actividad económica y por lo tanto se reducen las utilidades de las empresas. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo dinero invertido en una X empresa, digamos, no sé, digamos que yo tengo invertido, quiero pensar en una empresa que no sea tecnológica ni de alimentos. Digamos que yo compré acciones de Walmart. En teoría yo pensaría que a lo mejor Walmart puede vender menos, por lo tanto va a ganar menos y entonces no me van a poder a mí dar dividendos. Eso genera que también suban los precios porque la gente va a vender sus pesos, que son considerados activos con cierto riesgo, para ir a comprar otra cosa que sea más segura, donde su dinero no pierda valor, como el oro. Normalmente cuando existe más riesgo en el mercado, se van activos que se llaman seguros, como puede ser el oro o el yen, que es la moneda de Japón. Aquí lo que podemos ver es que del pico de 25 pesos que sucedió, si no me recuerdo, el 31 de marzo, 1 de abril, al día de hoy cerró en 22.90. Esta es una gráfica del dólar spot. ¿Qué significa spot? Que es el tipo de cambio entre los bancos. Entonces, tiende a ser un poco más bajo que si yo lo voy a comprar en la ventanilla, porque pues cada banco tiene diferentes mercados a los que les puede vender más caro o más barato. Y ahora sí, ahora ya que comprendemos que el tipo de cambio es la equivalencia entre dos monedas y que ese tipo de cambio está dado como un precio de mercado, como si estuviéramos comprando y vendiendo un producto que está definido por un riesgo, quiero platicarles de cuáles son los elementos o los factores a los que tenemos que poner atención. No existe una bolita mágica para que yo pueda o nadie pueda decirles el dólar va a subir, va a bajar, etc. El Banco de México, que es una institución, sí depende del gobierno, pero es autónoma en sus decisiones. Es decir, no es una empresa, sino que recibe fondos gubernamentales, pero sus decisiones no dependen del gobierno, sino de la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, se me fue un poquito porque les estaba hablando del Banco de México. Estamos hablando de los factores que afectan el tipo de cambio. El primero de ellos es la política. En cuanto a política, estamos hablando tanto de las decisiones que se toman, como por ejemplo las decisiones que tomó Donald Trump cuando se postuló como candidato y posteriormente fue elegido, de modificar sus acuerdos comerciales con muchos países, entre ellos México y Canadá, con el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, y con China. Esto que genera preocupación en los empresarios y en los gobiernos de qué va a suceder con sus empresas. Supongamos que yo soy una armadora automotriz en México. Si cambian las reglas, yo puede ser que tenga que trasladar mis plantas o que mis insumos sean más caros. Por lo tanto, voy a empezar a reducir el riesgo en otras cosas, como por ejemplo en el tipo de cambio. Otros factores políticos que afectan y que ahorita están afectando
bueno, en general, es el riesgo país. El riesgo país es el riesgo que se percibe de que un país tenga problemas. Por ejemplo, en México, cuando entró el presidente López Obrador, él empezó a tener acciones, él empezó a llevar a cabo acciones que no apoyaban a los empresarios mexicanos y que no apoyaban las inversiones extranjeras. Esto significa que muchos capitales extranjeros, al percibir el riesgo de que pudieran perder sus activos, los retiraron del país. Al sacarlos del país, pues vendieron sus pesos y eso llenó de pesos el mercado. Por eso el peso se hizo más barato, se depreció, por eso subió tanto, tanto cuando entró Trump como cuando entró López Obrador. Ahorita una de las preocupaciones que empieza justamente esta semana es el discurso que trae Trump, que le encanta hacerlo a través de Twitter, en contra del gobierno chino. Está golpeando mucho y a pesar de que ya se había detenido mucho esta guerra comercial por todo lo que tiene que ver con el COVID, está retomándolo y eso genera preocupación en los mercados. Y nos vamos a la parte de mercados. En los mercados, un jugador, un bien que juega mucho y que es muy importante para el movimiento del tipo de cambio es el petróleo. ¿Por qué el petróleo? Porque mundialmente dependemos mucho del petróleo. Muchísimos productos son derivados del petróleo, desde pinturas, plásticos, pesticidas, muchos combustibles o un gran porcentaje de los combustibles que se utilizan actualmente en el mundo son derivados del petróleo. Lo que sucedió el marzo-abril, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, estaba tratando de ponerse de acuerdo para reducir su producción de petróleo. ¿Por qué? Porque al haber menor actividad económica, se compra menos petróleo. Por ejemplo, les pido, piensen cuánto han gastado en gasolina en el mes de abril y mayo contra lo que gastaban regularmente antes de febrero de 2020. Eso que ustedes no están gastando en gasolina se convierte en menores compras de petróleo. ¿Qué pasa si los países productores de petróleo siguen produciendo igual? Que el mercado se llena de petróleo y entonces ya no hay quien lo compre porque está sobrando. Y eso fue lo que sucedió el mes pasado, que llegó un punto en el que había tanto petróleo que el precio se fue a negativo. Es decir, las empresas productoras iban a tener que pagar para que alguien se llevara su petróleo a guardar a algún lado porque ellos ya no tenían cómo hacerlo. Al ser un producto que juega de una manera tan fuerte en la economía global, y al ser México un país principalmente exportador de petróleo, porque históricamente hemos tenido una alta dependencia de los ingresos de Pemex, hasta ahorita, porque Pemex pues no está siendo productivo, lo que sucede es que si baja mucho el precio del petróleo, impacta también en las monedas y en el valor de las monedas y en el riesgo percibido. Otros mercados son las bolsas de valores, como la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa de Nueva York. ¿Cómo funcionan las bolsas? Yo soy una empresa que necesita dinero. Entonces lo que hago es que me vuelvo pública, es decir, que le vendo acciones a quien quiera comprarlas y de esa manera me hago de dinero para yo poderlo reinvertir en mi negocio y a cambio yo le doy dinero a esas personas que que están invirtiendo en mí. Esto se hace a través de las bolsas de valores. Cuando empieza a haber riesgo, empieza a haber mucha salida de capitales. ¿Qué pasa? Supongamos que yo soy muy rica, yo tengo $1.000 millones y los tengo invertidos en diferentes compañías, a lo mejor del sector energético. Invierto en empresas petroleras de Estados Unidos y empieza a bajar el precio del petróleo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues probablemente voy a vender esas acciones para cortar mis pérdidas y a lo mejor voy a invertir en activos más seguros o a lo mejor me voy a ir a otro tipo de empresas. Esos capitales pueden también pasar entre países.
Entonces puede ser que yo invierta en Estados Unidos, o que invierta en México, o que invierta en China, o que invierta en Inglaterra, y eso también afecta al tipo de cambio. Otros factores que ahorita son muy importantes son, por ejemplo, las tasas de desempleo y de Producto Interno Bruto. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos publica de manera periódica sus tasas de desempleo. Si las tasas de desempleo empiezan a subir, eso significa que hay menor actividad económica, por lo tanto menores rendimientos en dólares, y que va a haber movimientos por parte de su banco central, que regularmente se le conoce como la Fed. Lo que ha estado haciendo la Fed es mover las tasas de interés. ¿Qué pasa con esto? Si yo a lo mejor tengo una inversión en dólares, ahora me van a pagar menos y probablemente me va a convenir más poner mi inversión en otra moneda como el peso, que da mucho mayores rendimientos. Hasta el año pasado la tasa de interés de Estados Unidos andaba sobre el 2%, más o menos, y estuvieron haciendo reducciones. Mientras que la tasa en México andaba sobre el 7%, es decir, México pagaba un 5% más que Estados Unidos. Por lo tanto, si yo tengo dinero y quiero invertirlo, ¿dónde me va a convenir invertirlo? En tasas de Estados Unidos o en tasas mexicanas, que a lo mejor tienen un mayor riesgo, pero me pagan más. Todos este tipo de movimientos afectan a las monedas. Ahorita, lo que estamos viendo también en esta recuperación de los 25 pesos que estaban en abril a los 23 pesos que cerró hoy, es precisamente que se está reduciendo el riesgo y que el Banco de México redujo la tasa de referencia en un punto desde marzo. Es decir, en marzo estaba en 6.5 y el día de hoy está en 5.5. Y la Fed a su vez bajó su tasa de interés hasta el punto 25, es decir, ellos prácticamente no te dan nada por tu dinero, mientras que México te da el 5.5. Y ahora creo que lo que más nos preocupa es, ¿y a mí cómo me afecta? El efecto que tiene en nuestro bolsillo es principalmente en importaciones, porque obviamente todos los productos importados se vuelven más caros. ¿Cuáles son los productos que principalmente importamos? Eh, lo que se llaman bienes duraderos, es decir, por ejemplo, electrodomésticos, tecnología, automóviles, principalmente esos son el tipo de productos que más se importan, además de productos agropecuarios como el maíz y el trigo. Esto genera que crezcan los precios en general. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, Bimbo, que tiene que comprar trigo y lo tiene que importar para poder mantener su precio, para poder seguir vendiendo el pan Bimbo, pues le va a tener que subir el precio, porque a lo mejor por cada camión de trigo que compraba, pues ahora le va a costar 5 pesos más por dólar de lo que le costaba hace 3 meses. Esto afecta a la inflación del país. ¿Por qué? Porque al subir el precio de productos como los bienes duraderos y como la comida, implica que todos los que dependen de esos productos, desde productoras de alimentos hasta restaurantes, todos ellos van a tener que subir sus precios. Y eso se va a reflejar en la economía y eso se refleja en nuestro poder de compra, porque lo que yo podía, si ahorita podía comprar una cantidad de cosas con 1,000 pesos, al haber inflación voy a poder comprar cada vez menos con esos 1,000 pesos, es decir, pierdo poder adquisitivo. Otro problema que nos afecta tiene que ver con los combustibles. Las gasolinas en México son importadas porque no las producimos en el país o producimos muy poco. Entonces, al aumentar el dólar, pues obviamente sube el precio. ¿Qué sucedió en este momento? Que se conjuntaron dos factores. Al bajar tanto el precio del petróleo, porque los países productores de petróleo siguieron produciendo como si no hubiera mañana, bajó tanto el precio del petróleo
que fue suficiente para amortiguar la subida del tipo de cambio. Y ahora no todo es malo. Obviamente aquí depende de la cara de la moneda en la que nos encontremos. Las exportaciones se vuelven más baratas. Y no solo las exportaciones de productos, es decir, si yo produzco artesanías mexicanas, pues sí, ahora las voy a poder vender. Yo voy a ganar lo mismo, o sea, a lo mejor yo las sigo vendiendo en 250 pesos, pero en lugar de que cueste $13, va a costar $10, sino también favorecen la mano de obra. No es lo mismo pagarle a lo mejor 25,000 pesos a un trabajador mexicano que esté igual de capacitado que a lo mejor en alguien que en Estados Unidos cuesta $2,000. Esos 25,000 pesos hace 3 meses eran $1,300 y hoy son solo $1,000. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas empresas transnacionales prefieren trasladar sus operaciones a países donde les es mucho más barato tener esta mano de obra. Otra situación favorable tiene que ver con el turismo. Obviamente se vuelve más barato para los turistas extranjeros visitar México. Y aquí, pues bueno, con la situación de la pandemia, el turismo pues se estará reactivando probablemente hasta 2021. Eh, Independientemente de que se abran las fronteras, habrá una gran cantidad de turistas que no estén, pues que tengan el miedo todavía de salir de su país, y también incluso el turismo interno pues va a bajar. En el tema de las exportaciones me faltó comentar que aunque es positivo para muchos, también se contrarresta un poquito este efecto positivo para todas aquellas empresas que exportan bienes, pero tienen que comprar parte de sus insumos también de manera internacional, como a lo mejor precisamente las armadoras, que una buena parte de las partes automotrices, o una buena cantidad de las partes automotrices, vienen precisamente del extranjero y obviamente suben su precio. Hasta aquí, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda, podemos comentarlo. Si no, pues nos seguimos. Precisamente todo esto que les platico de los mercados internacionales y de los factores que afectan al tipo de cambio y al precio del dólar, está muy relacionado con las tasas de interés, que ya ahorita les estuve platicando un poquito de lo que está sucediendo. Primero tenemos que entender qué es el interés. El interés es lo que yo te puedo ofrecer por invertir conmigo, o sea, lo que yo estoy dispuesto a pagarte y tú estás dispuesto a aceptar por el riesgo de invertir conmigo. O lo que tú me vas a cobrar por dejarme utilizar tu dinero. Esos son básicamente los intereses. Es el costo del dinero para quien invierte y para quien presta. Entonces, así como el mercado determina el precio de la moneda, porque hay más gente que quiere comprarla o menos gente que quiere comprarla, de la misma manera se determina el costo del dinero. ¿Qué pasa si ahorita el banco te está ofreciendo el 5% y yo llego y te digo, oye, es que sabes que quiero poner un antro? Entonces necesito que, pues, te invito a que inviertas conmigo 500,000 pesos y te voy a dar el 10% de interés anual. A lo mejor tú dices, pues me parece atractivo porque me da el doble de lo que me da el banco. Pero entonces llega Brian y te dice, oye, es que sabes que yo quiero, te invito a que inviertas conmigo en una fábrica de cubrebocas y te doy también el 10%. ¿Con quién preferirías invertir? ¿Con Brian, que va a producir cubrebocas, o conmigo, que quiero poner un antro que va a abrir hasta agosto y que probablemente va a tener la mitad de aforo? Pues considerando que ahorita el mercado es todo cubrebocas, pues probablemente te convenga invertir con él. ¿De qué manera puedo yo hacer que tú prefieras estar conmigo pagándote más? ¿Qué pasa si yo te digo, oye, invierte mejor conmigo y yo te doy el 20% anual? Entonces, bueno, del 5 que me da el banco, al 10 que me da Brian, al 20 que me da Vero,
pues a lo mejor me voy con Vero, pero ahí ya va a depender de tu capacidad de aceptar el riesgo. ¿Qué pasa si esos 500,000 pesos los obtienes de un crédito por tu casa? Si no funciona el negocio que yo te estoy proponiendo, tú puedes perder tu casa. ¿Qué pasa si ese dinero simplemente lo tienes ahí porque lo estuviste ahorrando y si lo pierdes no te pasa nada? Es muy bueno un riesgo para ganar el 20, el 30% anual por un dinero que no te está generando dinero. Así es, a muy grandes rasgos, cómo funciona, cómo se establecen las tasas de interés. Y esto funciona no solo con los particulares o con los bancos, funciona también con los países. ¿Qué sucede? Que el Banco de México, desde, si no me recuerdo, 1995, estableció una tasa de interés interbancaria de equilibrio, es decir, una tasa de referencia del costo del dinero, que es el costo que está diciendo México que está dispuesto a pagar para quien quiera invertir en México. Y también está obviamente ligada al riesgo. Por eso la tasa de Estados Unidos es del 0.25 y la tasa de México es del 5.50. Porque el riesgo de invertir en pesos es mucho mayor que el riesgo de invertir en dólares. Entonces te tengo que pagar ese riesgo. México es un antro y Estados Unidos produce cubrebocas. ¿Qué está sucediendo en este momento? Que muchos bancos centrales, así se les llama a estas instituciones como el Banco de México, que no se dedican a prestar y a guardar dinero, sino que se dedican a definir las políticas monetarias de los países, están bajando sus tasas de interés. Tanto las tasas de Europa como las tasas de los países industrializados. En el caso, por ejemplo, de Japón, tienen tasas negativas, es decir, si tú llevas tu dinero, te van a cobrar por tenerlo, digamos que te están cobrando por amortizar tu riesgo. Ellos te están cobrando por tener tu dinero. Entonces, lo que están haciendo es, están bajando el precio del dinero para, uno, favorecer los créditos y la liquidez. ¿Qué pasa si yo contrato, si Santander le presta a Bancomer y Santander le presta al 5.5 a Bancomer? Entonces Bancomer va a tener un costo más barato y por lo tanto puede tener un margen de utilidad más amplio y prestar más barato a la gente. Esto significa créditos más económicos para quienes quieran seguir o quieran iniciar una actividad productiva. Esto lo necesitamos porque solo de esa manera se puede crear empleo y se puede generar valor para que todos podamos tener una mejor calidad y un mejor nivel económico. El otro lado de la moneda es que ¿qué me va a convenir más? ¿Un negocio que me da el 8% anual o tenerlo en el banco que me va a dar el 5.5%? Hasta el año pasado, tal vez me hubiera convenido más invertirlo en deuda del gobierno, que se llaman CETES, que me daba el 7.5%, porque no tenía ningún riesgo comparado con invertirlo en un negocio que me iba a dar el 8%. ¿Para qué me iba yo a poner a preocuparme por si funciona o no el negocio cuando CETES me daba lo mismo? Pero el día de hoy, si CETES solo me da el 5.5, pues ese diferencial es mucho más interesante. A lo mejor si yo tengo 100,000 pesos, pues me va a dejar 2,500 pesos más al año, pues a lo mejor no es tan interesante. Pero cuando estamos hablando de empresas que tienen cientos de millones, un 2.5% son cantidades muy importantes de dinero. Precisamente lo que están haciendo es bajando las tasas de interés para poder apoyar a la recuperación económica. Y ahora sí, ¿esto cómo te afecta a ti y cómo me afecta a mí? En primera, ese dinero barato se traduce en créditos para la gente, por ejemplo, en hipotecas. Ahorita aquí tenemos una tablita en el que la tasa mínima que te ofrece Santander para un crédito hipotecario es del 7.99%, es decir, el 8% anual de tu hipoteca. Para ponerlos en contexto,
una tarjeta de crédito te cobra entre el 25 y el ciento y tantos, y más del 100% anual de intereses, contra una hipoteca que te da el 8%. Y aquí les va un tip. Si tú tienes la posibilidad si tú necesitas dinero y tienes la posibilidad de sacar una hipoteca, o puedes utilizar un bien mueble, un bien inmueble, para garantizar que sí le vas a poder pagar al banco, o que si no le puedes pagar, tienen de dónde recuperar su dinero, te conviene mucho más optar por ese tipo de crédito que endeudarte a lo mejor con un crédito de tarjeta. ¿Por qué? Porque por cada 100,000 pesos, en un año tú le vas a pagar al de la hipoteca 8,000 pesos y al de la tarjeta le vas a pagar entre 25 y 100,000 pesos. O sea, con una tarjeta te puede costar prácticamente la misma cantidad que te prestaron en un año. Entonces es muchísimo más barato. ¿Por qué son mucho más baratos los créditos hipotecarios? Porque el riesgo se reduce para el banco y volvemos al riesgo. ¿Qué pasa? El banco dice, si no me paga, yo voy y quedo con su casa y recupero mi dinero. Con una tarjeta de crédito, si no me paga, o tengo que pagar yo banco un crédito, un seguro para recuperar ese dinero que a mí me va a costar, o no voy a poder recuperar ese dinero. Por lo tanto, entre todos me tienen que pagar lo de las personas que no me paguen. Por eso se vuelven muchísimo más caros. Otro punto en el que nos ayuda mucho esta baja de tasa son los créditos productivos. Hay muchos créditos que la tasa está determinada por la tasa interbancaria, la TIE, más X puntos. Es decir, si ahorita la TIE, que es la tasa de referencia que platicamos que establece el Banco de México, es de 5.5, y a lo mejor a mí me dice el banco, yo te ofrezco 5.5 más 5. El año pasado eso significaba 13.5% y hoy significa 10.5%. De nuevo, 2.5% pueden no parecer mucho, pero cuando hablamos de cantidades más grandes, a lo mejor desde 1 o 2 millones de pesos, sí es una cantidad considerable porque ese dinero tú lo puedes utilizar para seguirlo poniendo a trabajar en tu negocio, en lugar de que te lo gastes en intereses. En las tarjetas de crédito, aquí la situación es que desafortunadamente estas bajas de interés no se traducen tan rápido al consumidor final. Entonces, las tarjetas de crédito eventualmente tendrían que ver una reducción, pero no nos va a pintar porque ahí sí estamos hablando de que si tienes una tarjeta que el interés moratorio, que quiere decir cuando ya te atrasaste y no lo pagaste, del 50%, pues ahí sí, si te cobran el 48 o te cobran el 50, pues sí es una diferencia, pero de todas maneras te está saliendo muy caro. Aquí algo que sí ha resultado positivo del COVID es que los bancos han ofrecido el poder aplazar los pagos. Para el caso de hipotecas, precisamente por lo que platicamos de que el riesgo es menor, están congelando la deuda. Entonces, si tú tienes una hipoteca y estás viendo reducido tu ingreso, yo te recomiendo que te adhieras inmediatamente a los programas de congelamiento de hipoteca que están ofreciendo los bancos, porque ahí sí no te van a cobrar intereses. Lo que tú debías al día 1, lo vas a seguir debiendo cuando te empiecen a cobrar otra vez. A lo mejor hay algún banco que no lo está ofreciendo así, no conozco los términos exactos de todos los bancos, pero sé que por lo menos Santander sí lo está ofreciendo así, Infonavit también. Y en las tarjetas de crédito, lo que están haciendo es que manejan dos tasas. Una es la de interés normal y otra es la del moratorio. Es decir, cuando te presta y tú le pagas una cantidad, pero no le pagaste completo, te va a cobrar un interés. Si tú además de eso, si tú no le pagas nada, te va a cobrar además un interés moratorio que es mucho más alto. ¿Qué están haciendo ahorita los bancos? Están deteniendo los intereses moratorios, solo te están cobrando el interés normal, que sí es más bajo.
a lo mejor tarjetas que el interés normal es del 25 y el moratorio es del 50. O sea, sí es una diferencia considerable. No quiere decir que dejes de pagar tus tarjetas, pero si estás viendo que no vas a poder pagarlas, también te recomiendo que te adhieras a este tipo de programas porque te vas a ahorrar una cantidad interesante de intereses. No significa que vas a dejar de deberle más intereses al banco y tu deuda sí se va a seguir incrementando, pero se va a incrementar menos. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda en cuanto a inversiones. Si tú tienes una cantidad invertida, si tú tienes una cantidad de dinero, primero te recomiendo que la inviertas. ¿Por qué? Sabemos que existe la inflación. Ahorita platicamos un poquito más de eso. Pero sabemos que existe la inflación. La inflación es natural y siempre va a existir porque cuando crece la economía hay más dinero y se genera inflación. Eso significa que mi dinero mañana va a comprar menos de lo que compra hoy. Si yo tengo 10,000 pesos hoy guardados, dentro de un año van a equivaler a 97,000 pesos, a 9,700 pesos, más o menos. Bueno, fuera que subieran a 97,000, pero no. Van a valer como 9,700. En cambio, si yo lo meto en una inversión, valdrían 10,500. Entonces, no parece mucho, pero sí hay una diferencia entre que tu dinero pierda valor a que ganes aunque sea un poquito. Esto depende mucho de qué quieres hacer con el dinero. Puedes encontrar inversiones que te paguen desde un 2%, que simplemente dejas de perderle valor, o sea, tu dinero va a seguir comprando lo mismo, vas a poder seguir comprando los mismos kilos de jitomates que hoy. Y hay hasta inversiones de riesgo que te pueden dar hasta un 7-8% mensual, es decir, te pueden dar un 80 o 90% anual, pero depende de qué tanto puedas disponer de ese dinero y qué te va a pasar si lo pierdes. Volvemos a lo mismo, depende del riesgo que tú estés asumiendo contra el beneficio que estás recibiendo. Y pues esto es prácticamente la información del contexto que les queríamos platicar, comprender un poquito mejor cómo funciona y principalmente pues quisiera que se quedaran con comprender que todo esto tiene que ver con personas y tiene que ver con las decisiones de personas. No son instituciones y bancos, son personas las que toman estas decisiones y las hacen basándose en el riesgo, igual que lo haríamos ustedes y yo. Y así es como podemos comprender qué va a pasar con el dólar y cómo nos afectan las tasas dentro de nuestra actividad y en nuestro bolsillo. Entonces, pues, gracias por estar. Abro micrófonos para que nos compartan sus dudas. También pueden ver existe ahí en la parte de reacciones y pueden ver ahí en sus controles de participación. Pueden levantar la manita si tienen alguna duda de lo que platicamos o alguna duda en general de lo que ustedes de lo que ustedes están viviendo, de sus preocupaciones. Nos comenta aquí Gisela. Entonces, si tenemos ahorrado dinero ahorita, ¿sugieres que es mejor opción invertir? Sí, Gisela, siempre es mejor opción invertir, pero eso va a ir en función de lo que tú necesites hacer con tu dinero. Si tú necesitas tener liquidez en este momento, pues no te recomiendo que lo inviertas en una empresa que a lo mejor te va a dar dinero dentro de 2 años. Una inversión que a mí me gusta mucho, no te da muchísimo, pero sí te da más que la inflación, son CETES. Si tú lo metes en uno de estos contratos de inversión a plazo del banco, pues te van a dar un 2
3%, si bien te va como 2.5%, pero en CETES te van a dar alrededor del 5 o 6%, va muy pegado a la TIE. Entonces es bien, bien fácil, simplemente con tu firma electrónica, para los que no sepan, son unos archivos que generan a partir de tus datos biométricos, es decir, de tus huellas digitales y de tu iris y tu cara. Todo esto lo mezclan en unos algoritmos ahí, una cosa rara, y generan unos archivos que son únicos y que funcionan como si fuera tu firma autógrafa. Con tu pura fiel, en la página de CETES directo puedes armar tu contrato y ahí te va a dar el 5.5. Es bastante seguro, tiene un mínimo riesgo que es pues, la cuestión política, que pudieran hacer cambios fuertes constitucionales, pero pues mientras eso no suceda, pues tu dinero ahí va a estar. Alejandra nos pregunta, ¿crees que en este punto de la situación que estamos viviendo todavía vaya a empeorar la economía? No exactamente, Ale. Miren, les preparé aquí una pequeña laminita de las expectativas económicas. El cuadrito de la izquierda son aproximaciones que obtuvimos de acuerdo a los reportes de Banco de México. Banco de México lo que hace es que encuesta a expertos en economía para ver ellos cómo lo ven y qué es lo que esperan del mercado. En febrero, los expertos esperaban que la inflación cerrara el año en 3.5%. Al cierre de abril la esperaban en 2.9, es decir, el mercado está, el mercado está viendo que si bien hay factores que van a ser muy difíciles, no va a estar tan malo como se esperaba. En términos de inflación, se está comportando de una manera bastante controlada y eso es muy bueno porque eso quiere decir que nuestro dinero no va a perder tanto valor porque eso afecta muy fuerte en los bolsillos de las personas más necesitadas. El dólar esperábamos en febrero, pensábamos que iba a cerrar en 20, se fue hasta 25 en marzo, pero el consenso es que cierre alrededor de 23. Pero sí sigue subiendo, aunque ya de una manera mucho más moderada. Y la parte que sí, pues es preocupante porque significa que va a ser muy complicado, es que la economía va a dejar de crecer. Es decir, el PIB, si a lo mejor valía 100, va a valer 97 el próximo año. Significa que va a haber menos dinero y que va a haber menor consumo, porque si la gente no tiene dinero no puede consumir y por lo tanto no venden. Precisamente por eso estas medidas se llaman acomodaticias, es decir, estas medidas en que el Banco de México quiere aventarle dinero a la economía para que sobre dinero y entonces se siga moviendo y tratar de revertir esta tendencia. Aquí nos pregunta también Edna. Una duda sobre inversión. Estas nuevas bancas de fintech donde tu dinero está disponible pero te genera extras, ¿lo recomiendas? Sí, pero es muy importante tener cuidado de verificar en Conducef que están reguladas y sobre todo que estés muy consciente de que son inversiones de riesgo. Entonces, siempre existe la posibilidad de que, no tanto de que desaparezcan y se roben tu dinero, sino de que no ganen y no te lo puedan regresar. Entonces, sí recomiendo invertir, sobre todo en estas nuevas tecnologías, que es lo que viene y lo que va a alimentar en los siguientes años, pero nunca inviertas cantidades que no te puedas dar el lujo de perder. Si no te puedes dar el lujo de perder una cantidad, entonces no lo inviertas en eso y busca a lo mejor inversiones que te van a dejar menos, pero que no te van a meter en un problema. Y también nos pregunta Edna, ¿habrá consecuencias por el cierre de China hacia el dólar estadounidense y su creación de criptomoneda? Mira, ahorita todavía es muy pronto porque hablan mucho y al final lo que sucede en el mercado puede cambiar porque depende de depende de millones de personas que decidan o que puedan adoptar estas
estas medidas. Incluso aunque China diga, saben que nadie lo va a hacer y todos van a usar criptomonedas, todavía no está la última palabra dicha por uno o por otro lado. Entonces, habrá que esperar a ver cómo se comporta, cómo se da el discurso político, para ver si efectivamente esto se vuelve una realidad. Las criptomonedas empezaron a tener un boom muy fuerte. El Bitcoin llegó a ir de valer $200 a valer veintitantos mil dólares, pero pueden tener problemas de seguridad muy fuertes, como ocurrió con criptomonedas coreanas, que simplemente todo ese dinero se perdió. O sea, todas las personas que tenían dinero en esas criptomonedas se perdió. Y no tienen un sustento de nada. Sería diferente si la criptomoneda es de China porque tendría el sustento de la economía china. Pero sí es muy pronto para saber qué efectos pudiera tener a largo plazo. Nos pregunta Alejandra, ¿qué puedo hacer entonces para mejorar mis ingresos o reducir mis gastos? Lo primero, Ale, es que hagas una lista de todos tus gastos y me los clasifiques y digas, ¿cuáles son mis gastos necesarios e indispensables y cuáles son todos los gastos discrecionales? A veces tenemos gastos que a lo mejor son recurrentes, pero no son necesarios y todos esos los tenemos que cortar. Los vas a cortar en función de tus ingresos. ¿Por qué? Porque es importante que evites el endeudamiento o el sobreendeudamiento por gastos que no son necesarios. Y preguntabas también para mejorar ingresos. Una opción es precisamente invertir. Vamos de nuevo al riesgo. Si tú tienes una cantidad que a lo mejor no te puedes dar el lujo de perder, pero tampoco te vas a morir si la pierdes, te recomiendo que a lo mejor la metas en un activo que puede ser de riesgo y que aunque puede implicar, pues sí, un riesgo a largo plazo de perderlo, te va a ayudar a tener liquidez en este momento y precisamente evitar el endeudamiento. Entonces es básicamente eso, control de tus gastos, reducir todo aquello que no sea indispensable y utilizar tus activos de otra forma. Puedes convertir ya sea dinero que a lo mejor tengas por ahí o incluso un vehículo, una casa, que puedas convertirlo en un ingreso. Ronald nos pregunta, tengo muchos años con una tarjeta Banamex y tengo un buen rango de crédito, pero la tasa de interés es también alta. ¿Me convendrá tomar una nueva tarjeta de las que llaman sin costo anual? Sí, te recomiendo ahí, Ronald, que compares el costo anual total. Que compares tanto la anualidad que te cobran como la tasa de interés, porque puede ser que estas no tenga un costo anual, pero la tasa de interés sea más alta. O que pues, también tenga una tasa más baja. Ahí también tiene que ver si eres totalero, si eres de los que gastan 5 pesos y mañana lo depositan o antes del corte lo depositan. En ese caso, sí, sin problemas, te recomiendo que tomes estas de sin costo anual. Comenta Maru, entonces, por lo que entiendo, mayor riesgo de inversión, mayor porcentaje de ganancia. Sí, Maru, precisamente por lo que platicamos en el ejemplo del antro, entre mayor sea el riesgo, yo te tengo que pagar más a ti, porque tú tienes que percibir un beneficio de invertir conmigo. Por lo tanto, entre más arriesgues tu inversión, pues más vas a ganar. La verdad es que hay mucha gente que le tiene aversión al riesgo, pero no es necesariamente malo el riesgo. El riesgo puede ser bueno siempre y cuando sea controlado. Y Rodolfo nos pregunta, ¿convienen los créditos con las cajas populares? Sí, en general las cajas populares tienen muy buenas tasas de interés. O sea, a lo mejor un banco te ofrece el 20% y la caja popular te ofrece entre el 15 y el 18%. Entonces, sí, las cajas tienden a ser más baratas, pero los montos no son muy grandes. Entonces, si el crédito que buscas está en el rango de los 5 a los 100, 200 mil pesos, una caja popular es una excelente
opción. Nada más considera que tienes que invertir ahorros ahí, o sea, tienes que ser socio de la caja y que eso implica pues tener un pequeño capital para ahorrarlo ahí, y que si quieres montos a lo mejor más altos, pues te pueden pedir una garantía hipotecaria. A lo mejor si tú necesitas pedir 50, 70 mil pesos, con que dejes ahí un tanto de ahorro, te lo prestan. Pero si quieres montos más grandes, lo más seguro es que te van a pedir alguna garantía prendaria para ellos poder reducir su riesgo, porque recuerda que todas las cajas populares, perdón, que las cajas populares, mejor conocidas como cajas populares, pero que son sociedades de ahorro y préstamo, están ya reguladas por la Conducef. Entonces, siguen muchísimos lineamientos muy parecidos a los bancos y tienen ellos que tener reservas, etcétera, para garantizar. Entonces, pues, creo que son todas las dudas. Si tienen alguna otra, por favor. Y pues espero que les haya sido interesante, que les haya sido productivo. Recuerden que nos pueden seguir en Afine MX en Facebook, nos pueden buscar como el podcast de Afine en YouTube, en Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, o sea, en todas las podcasts nos pueden encontrar como el podcast de Afine. También ya tenemos perfil de Instagram como afine.consultores y todos nuestros artículos que subimos en el blog afinemx.blogspot.com. Entonces, si quieren aprender sobre finanzas, no hay pretexto, pueden leernos, vernos, escucharnos, seguirnos. Les agradezco mucho, por favor, si les pareció interesante, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos y nos vemos a la próxima.